que Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Todos los hombres y mujeres quedaban enamorados de él, pero éste los rechazaba. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera, y por ello ésta la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera. Por tanto, era incapaz de hablarle a Narciso por su amor. Pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, acabó apartándose de sus compañeros. Cuando él preguntó: ¿hay alguien aquí? Eco respondió: aquí, aquí. Incapaz de verla, oculta entre los árboles, Narciso les gritó: ¡ven! Después de responder, Eco salió de entre los árboles, con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa, desolada, se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen, reflejada en una fuente. En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor, que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Hablar del síndrome del ídolo implica referirse a individuos con alguna situación o condición excepcional en cuanto a belleza o poder que los hacen apariencia inalcanzables. Hombres y mujeres rodeados por gente que les ve como modelos, como semidioses, cuya vida se habitúa a los halagos o a la admiración e incluso al servilismo de quienes tienen a su alrededor, muchas veces revistiéndose también de prepotencia y soberbia. Pero esto puede tener de fondo una baja autoestima y rechazo al propio ser, valiéndose de la coraza externa para no verse débiles. Son gente que no manejan la frustración y el rechazo, o incluso asumen que no habrá nadie que pueda estar a su mismo nivel. A la larga, la soledad y el autorrelegarse por no encontrar algún patrón que supere sus expectativas les hace a futuro ineficaces en las relaciones de pareja o escogencia de un compañero estable. Hoy en Medicarte estaremos hablando de estos ídolos de papel y su relación con la personalidad narcisa y la autoestima. Hay autores que definen al narcisista como un ser egocéntrico, prepotente, explotador y carente de empatía, que centra sus relaciones basadas en la imagen, más allá de la propia persona. Esto lo hace definirse a sí mismo y a los demás en términos polares de todo o nada, cristalizando sentimientos de desprecio e idealización. Para poder entender esto, quiero presentarles a mi panel de expertos conformados por la doctora Laura Torrealba, quien es psiquiatra, y el doctor Pablo Pérez, psicólogo clínico. Bienvenidos a Medicarte. Doctores, ¿a qué se le puede definir síndrome del ídolo? Bueno, el síndrome del ídolo podemos definirlo en un adulto o una persona que está ya en edad adulta y de alguna manera tiene características en su personalidad que constituyen una sensación de grandiosidad, de sentirse en un grado de importancia siempre por encima del resto de las personas. También es una persona que puede ser algo o muy poco empática con los demás, poca capacidad de ponerse en el lugar del otro y una necesidad constante de sentir admiración. Esa puede ser una de las características. Sí. Es un desorden de personalidad que nos habla de que justamente la persona que lo padece tiene un amor excesivo por sí mismo, una admiración que pasa los límites, una admiración que exacerba todo límite y por lo tanto siempre va a tener algún problema, más tarde que temprano. Por eso entra en el renglón de trastorno de personalidad. Ahora bien, se pudiera correr el riesgo de pensar que es lo mismo que una personalidad narcisa o todo síndrome de ídolo debe ser un narciso, doctora Laura. No necesariamente. Si este síndrome o estas características son bien canalizadas, tienen tiempo, se ajustan al ambiente donde debo usarlas, por supuesto que pueden ser quizás muy sanas. ¿Cuáles son las características puntuales de un narciso? Como te mencioné hace unos minutos atrás, hay 3 características bien importantes en un paciente narciso. Es un adulto, por lo general
por encima de los 30 años, 35 años, porque antes no se ve. Es normal o es esperado que un adolescente, un niño tenga esas características, incluso un adulto joven, de 18 a 25 años aproximadamente. Pero ya después de ahí, cuando tú comienzas a observar personas con esta personalidad expansiva, grandiosa, sensación de admirar, poco empática, que no me pongo en tu lugar, no sé de qué sufres tú o qué te pasa o qué necesitas, sino solamente mis necesidades, y ahí hay algo que no está bien. Al regreso de la pausa, quiero que toquemos el término autoestima y saber si tiene alguna relación con este tipo de personalidades. No se vayan, amigos, que esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Cuando me levanto siempre veo un espejo, porque me gusta verme cómo amanezco. Siempre después de que salgo de la ducha, también cuando voy a salir, siempre ando viéndome un espejo, siempre, a todo momento. Mira, dependiendo del día, dependiendo de lo que vayas a hacer, si uso cremas hidratantes, uso crema humectante, uso protector solar, una serie de pasos pues, que uno va transcurriendo durante el proceso para arreglarte, para salir a la calle. Muchas veces dejo las cosas preparadas la noche anterior para optimizar el tiempo, dejo hasta las ropas preparadas. A veces me levanto al día siguiente y no me gusta lo que preparé, cambio todo, tumbo todo. Estoy familiarizada con que me digan así, pero realmente no sé por qué. Es decir, no creo que tenga nada de malo arreglarse por lo menos 3 horas antes de salir. O verme en un espejo hasta para cepillarme. Y seguimos con más de Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Nuestro equipo de producción preparó este interesantísimo testimonial, el cual fue evaluado y supervisado por nuestros especialistas. Pero antes de conversar de lo que vimos, dejé una pregunta en el segmento anterior relacionada a la autoestima. ¿Qué es autoestima y cómo se relaciona con este tipo de personalidad? Sí, bueno, ese es un punto, doctor, muy interesante, ¿no? La autoestima en la personalidad narcisista es un punto, bueno, muy importante, ¿no? ¿Qué es autoestima? Autoestima es la valorización, la percepción que cada uno de nosotros pueda tener sobre nosotros mismos. Puede ser negativa o positiva. ¿Qué pasa con la personalidad narcisista o narcisa, si se quiere? Generalmente tienen que encubrirse en un manto de grandiosidad, de superioridad. ¿Cómo podemos valorar nosotros una autoestima sana? Bueno, lo valoramos desde la empatía con el otro. Las personalidades narcisistas no son empáticos con los otros, no son asertivos, ¿no? Su mundo interior es muy pobre, ¿no? A diferencia de lo que puede ser una estima adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, y siempre van a estar centrados en su propia imagen, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el exterior, lo externo. No necesariamente es esa valoración de la imagen pueda ser consona con la realidad. Ahora bien, Laura, te pregunto, ¿esto pudiera ser un mecanismo de defensa, una especie de escudo? A lo mejor lo que hay es una baja autoestima. Por lo general hay una baja autoestima. Por lo general el individuo tiene algunas carencias o alguna dificultad para poder identificar o tener herramientas como valorarse a sí mismo, cómo quererse a sí mismo, cómo identificar cosas positivas en sí mismo. Y esto viene desde muy temprana edad. Probablemente muchos de estos individuos, incluso como niños, pudieron no ser reconocidos. Quizás algunos logros, algunas cosas quizás pequeñas o puntuales, pudieron no ser tomados en cuenta o no ser quizás gratificados en la medida que necesitaban o reconocidos en la medida que necesitaban. Y por supuesto, en la adultez se compensan de una manera quizás hipertrofiada o distorsionada, y eso le impide quizás usar su amor propio o identificarlo de una manera distinta. ¿Cuáles serían entonces los mecanismos de defensa psiquiátricos, psicológicos de este tipo de gente?
Una de las cosas que por lo general suele ocurrir pueden ser personas muy proyectivas, es decir, ven en el otro o colocan en el otro cosas que por lo general son de sí mismo. Como las carencias que se tienen las reflejan. Esta persona es de poco valor para mí, solamente la voy a usar para esto o necesito tal elemento y después uso y dejo a un lado. Y continúo yo mi ruta de otra manera. No sé si de repente para Pablo... completar lo que la doctora estaba comentando, que es bien interesante, las personalidades narcisistas son negadores por excelencia. O sea, siempre van a negar si tienen algún malestar, si todo su mundo interno, ¿de acuerdo? Están muy llevados a negar e inclusive su estado anímico. Entre otras cosas, pudieran ser muy represivos también, la represión pudiera funcionar aquí. Ahora bien, hay verdaderos ídolos. Lady Di, toda esta gente que hemos visto a lo largo de la farándula o la socialité, que manejan de verdad una apariencia, un aura, en realidad son exitosos, pero a lo mejor eso de saberse exitosos también te aparta. Yo me pudiera dar un ejemplo, si yo me considero tan bien o la gente me hace ver que yo soy tan excelente, estoy tan en la cima, quizás la gente no se quiera acercar a mí porque me ve muy por encima y quizás yo tengo una carencia. No es que estoy queriendo ser yo un ídolo, soy un verdadero ídolo, pero la gente no se me acerca, entonces termino yo buscando gente que a lo mejor no estará, no a mi nivel, porque suena como peyorativo, pero sí a lo mejor el primero que venga, porque me siento solo. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Lo que pasa es que allí, José Gregorio, una de las cosas interesantes es que el ídolo puede ser un rol, puede ser un arquetipo, puede ser algo en lo que yo me empodero, pero así como un traje, yo me lo coloco y puedo quitármelo y no es que yo esté en un nivel y la otra persona esté en otro. Los niveles nos sirven para distintas cosas, pero no quiere decir que yo de donde estoy no pueda bajar y ponerme a nivel del otro. Eso es lo que le cuesta al narcisista, bajar de allí. Y quitarse el traje es algo muy doloroso porque lo que está detrás de eso son cosas que quizás no ha trabajado, no ha podido ver, están fragmentadas y hay que unirlas. ¿Hay alguna diferencia entre ser histriónico y ser narciso? Sí, por supuesto, porque Creo que incluso... se complementan allí, hay cosas que uno tiene que el otro le puede faltar, pero sí tiene mucha relación. Por ejemplo, el histriónico siempre, perdona la introducción, Laura, busca justamente llamar la atención a partir de su sentimiento, de la expresión de sus emociones, ¿no? El narcisista llama la atención también ante los demás, ante el grupo, le gusta ser el centro de atención, por ejemplo, y el histriónico también es el centro de atención, ¿no? Pero al histriónico lo veo más hacia la reacción emotiva, emocional, en un determinado momento. No así en el narcisista, por ejemplo. El narcisista es un poco más frívolo, más ligero en ese sentido. No hay un contacto, hay una exageración en el contacto emocional. En el histriónico, en el narcisista no. Doctor, para completar lo que estábamos hablando de Lady Di, ¿no? Este es un punto muy llamativo, muy importante. Fíjate, Lady Di es más bien como una personalidad más depresiva que supo como aprovechar ese momento, ¿no? Y de una u otra manera pudiéramos hablar de que ella aprovechó el narcisismo que estaba a su alrededor como para hacer la obra que hizo. Porque no la veo yo como una narcisista o como patológica, porque ella tenía mucha empatía con los demás también con ella. Había una conexión hasta espiritual con las personas. ¿Me entiendes? Eso no lo logra una personalidad narcisista. Mucho se ha dicho de ella que incluso padecía de trastorno límite de la personalidad o borderline, como la misma Amy Winehouse y mucha de esta gente que viven al extremo. Sin meterme en estas honduras, doctora Laura. Es que es complejo tipificar a alguien borderline porque también hay otras características incluso mucho más agresivas en una persona con esta caracteropatía. Sin embargo, volviendo al tema de histrionismo y lo que tenía que ver con narcisismo, hay algo bien importante, incluso los libros los separan y los clasifican distinto. Hay un clúster para uno y hay un clúster para el otro porque están ubicados. Para que nuestro público nos pueda entender cuáles serían entonces esas diferencias puntuales. Las diferencias importantes es que dentro de todo el histriónico
busca afecto, busca que las personas estén cerca de ella y es capaz de sentir empatía por el otro. No hay, a pesar de que hay mucho drama y hay muchas situaciones afectivas, es capaz de permitir la cercanía del otro. Cosa que no sucede con el narciso. Con el narciso, por estar en la posición de grandiosidad, más bien se aleja y toma distancia. Sí, el otro de él, muchas veces porque lo ve inaccesible, a diferencia del histriónico. Ahora bien, la gente de los videos, ¿ok? Estos testimoniales, muchos de ellos están de acuerdo con su personalidad. Apenas creo, no revisé muy bien, pido disculpas, pero el que pude notar, hay una que es el único que no estaba de acuerdo cómo se estaba desarrollando el asunto. Quizás uno a lo mejor era narciso, el otro lo que era un histriónico, o quizás fue víctima de las circunstancias. ¿Cómo se puede manejar este tipo de personas? De alguna manera, los pacientes o las personas que notan no son no son egosintónicos con Es decir, que no están no es en placentero. consonancia, no están de acuerdo. Porque tú puedes sentir placer como tú estás o con lo que estás haciendo, pero cuando ya no es placentero, yo creo que en ese momento pudieras, es la hora de pedir ayuda. Es hora quizás de tocar un espacio terapéutico donde tú puedas ir y comenzar a hacerte las preguntas de qué está ocurriendo, cómo te sientes, cómo está tu entorno. Y allí depende también el pronóstico de este tipo de pacientes, porque si son egodistónicos, es decir, no están de acuerdo, son los que van a buscar ayuda. El asunto básico vendría entonces si en verdad están cónsonos con lo que sienten, si les gusta. Este tipo de pacientes en terapia suele ser muy complicado trabajar, ¿no? Por esa misma egosintonía, pues no tienen conciencia de malestar. ¿Y cómo se trata? ¿Con medicamentos o solamente con la psicoterapia? Ok, el paciente cuando va a terapia suele ir, porque tiene otros problemas de salud mental. Problemas de droga, problemas de alcohol, problemas de pareja. La pareja lo hace ir a terapia. ¿Por qué? Porque llega un momento que se vuelve tan insoportable que lo ponen 3 y 2 contra la pared. O vas a terapia, haces algo o esto se termina. Entonces suelen ir, pero bueno, igualito van a ir con su grandilocuencia, grandiosidad. Y entonces empiezan a transferencialmente y contratransferencialmente pues a establecer como una especie de pugna de que yo puedo más que el terapeuta como tal. Entonces uno, bueno, que ya lo más o menos maneja por dónde viene, uno se cuida mucho de eso. Sé que el tiempo es inclemente también con nosotros, quedan muchas cosas para hablar, es un interesantísimo tema, pero las puertas de Medicarte seguirán abiertas. Ojalá hayan más temas relacionados a esto para seguir abordándolos. Y ustedes, amigos, no se aparten de nuestra sintonía, que al regreso de la pausa seguiremos con más de estas personalidades narcisas.